¿Quién fue la primera mujer en la creación? La mayoría de la gente respondería a Eva, la compañera de Adán. Pero en el folclore judío y las tradiciones místicas surge otro nombre: Lilith. A diferencia de Eva, Lilith es retratada como una mujer fuerte e independiente, una figura que se negó a inclinarse ante nadie, ni siquiera ante Adán. Por su desafío, fue expulsada, pero su historia resuena con temas de autonomía, rebelión y justicia divina. ¿Qué podemos aprender de la historia de la primera mujer que se negó a someterse? Hoy profundizamos en el mito de Lilith, explorando su impacto en la religión, la cultura y la lucha humana por la igualdad. La historia de Lilith ocupa un espacio único en las tradiciones religiosas y mitológicas, combinando elementos de espiritualidad, tradición cultural y comentarios sociales. A diferencia de Eva, cuya creación se detalla en el libro bíblico del Génesis, el relato de Lilith surge de textos místicos judíos, particularmente el alfabeto de Ben Sira. Este texto, escrito entre los siglos VIII y VII, ofrece una perspectiva alternativa sobre la creación, presentando a Lilith como la primera compañera de Adán. Sus orígenes tienen sus raíces en la mitología mesopotámica anterior, donde entidades parecidas a Lilith eran representadas como figuras poderosas, independientes y, a menudo, enigmáticas. El alfabeto de Ben Sira retrata a Lilith como creada simultáneamente con Adán, enfatizando su estatus igual. Ambos fueron formados a partir de la misma tierra, simbolizando no solo la igualdad física, sino también la paridad espiritual y existencial. Esto contrasta marcadamente con la creación de Eva, descrita en el Génesis como hecha de la costilla de Adán, para servirle como su ayuda. La historia del origen de Lilith desafía esta narrativa, presentándola no como una figura subordinada, sino como una compañera que estaba en pie de igualdad con Adán en todos los sentidos. Sin embargo, esta igualdad se convirtió en un punto de discordia. A medida que se desarrolla la narrativa, la expectativa de Adam de dominar a Lilith crea una profunda brecha entre ellos. Según el alfabeto de Ben Sira, Adam insistió en que Lilith yaciera debajo de él durante los momentos íntimos, una demanda que simbolizaba su expectativa más amplia de sumisión. Lilith, afirmando su igualdad, se negó, alegando que estaba hecha de la misma tierra y que, por lo tanto, no estaba sujeta a un papel subordinado. Su resistencia fue un acto revolucionario de autodeterminación, que desafió no solo la autoridad de Adán, sino también las expectativas sociales sobre los roles de género. El desafío de Lilith provocó una ruptura dramática con el Edén. En una versión de la historia, Lilith pronuncia el nombre inefable de Dios, un acto que le otorga el poder de irse, pero también significa su separación del favor divino, tal como se entendía en el Edén. Su partida no fue meramente física, representó su rechazo a un papel impuesto y su elección de priorizar la libertad sobre la conformidad. En este acto, Lilith se convirtió en la primera mujer en afirmar su autonomía, incluso a costa del exilio y el ostracismo. Los textos e interpretaciones antiguos sugieren que la historia de Lilith estuvo moldeada tanto por contextos culturales como espirituales. En la mitología mesopotámica, las figuras parecidas a Lilith a menudo se asociaban con el poder femenino divino, la independencia y, a veces, el caos o el peligro. Estos rasgos se trasladaron a su interpretación en el misticismo judío, donde su desafío se enmarcó como una advertencia y un símbolo de fuerza. Si bien las tradiciones posteriores a menudo la demonizaron, retratándola como una figura peligrosa, sus orígenes resaltan un personaje más complejo, uno que era igual a Adán, pero que no estaba dispuesto a aceptar la subyugación, incluso frente a las consecuencias divinas y sociales. La historia de Lilith, aunque alejada del canon del Génesis, ofrece una lente provocativa a través de la cual ver la creación, la autonomía y la igualdad. Plantea preguntas sobre la dinámica del poder, el costo de la resistencia
y la lucha duradera por el reconocimiento y el respeto. Al elegir el exilio, Lilith se convirtió en un símbolo de independencia, y su historia resonó a través de culturas y siglos, como un desafío a las narrativas tradicionales de sumisión y obediencia. Los orígenes de Lilith son una exploración fascinante de la igualdad, la rebelión y la complejidad de los mitos de la creación. Si bien su historia no aparece en la narrativa canónica del Génesis, su presencia en los escritos místicos judíos, particularmente en los alfabetos de Ben Sira, agrega una dimensión rica y en capas a la historia de los inicios de la humanidad. Estos textos reimaginan la creación de los primeros humanos, presentando a Lilith como igual a Adán, una sorprendente desviación de la representación tradicional de Eva. A diferencia de Eva, que fue formada como una ayudante, Lilith fue creada al mismo tiempo y del mismo material que Adán, lo que sugiere una intención de paridad entre ambos. Esta narrativa desafía nociones profundamente arraigadas de jerarquía y roles de género. La creación de Lilith de la misma tierra significa no solo igualdad física, sino también un equilibrio espiritual intrínseco. Implica que ella nunca estuvo destinada a ser inferior, sino que fue diseñada para estar junto a Adán como su igual. Esta interpretación de la creación abre profundas preguntas teológicas y culturales. ¿Se basó la intención de Dios para la humanidad en la igualdad? Si es así, ¿qué revela la historia de Lilith sobre los conflictos que surgen cuando se altera el equilibrio? La tensión entre Adán y Lilith comienza tan pronto como se disputan sus roles dentro de la creación. Mientras Adam esperaba una pareja dócil, Lilith veía su relación como una sociedad de iguales. Su negativa a aceptar una posición subordinada, simbolizada en algunas versiones de la historia por su rechazo a acostarse debajo de Adán durante la intimidad, se convirtió en un momento decisivo. Este acto de desafío no fue simplemente una negativa a someterse en un sentido físico. Fue una declaración de su autonomía y su falta de voluntad para ajustarse a las expectativas impuestas. Este choque inicial sirve como un microcosmos de luchas más amplias por la igualdad y el reconocimiento, temas que resuenan a lo largo de la historia humana. La salida de Lilith del Edén representa uno de los primeros actos de resistencia registrados en narrativas religiosas o mitológicas. Al elegir el exilio en lugar de la sumisión, se convirtió en un símbolo de autonomía y autodeterminación. Su uso del inefable nombre de Dios para escapar del Edén es particularmente significativo. En el misticismo judío, pronunciar el nombre de Dios es un acto de inmenso poder y consecuencias, que refleja tanto su conexión con lo divino como su voluntad de liberarse de sus limitaciones impuestas por Adán. Este momento subraya su fuerza e independencia, pero también sella su separación de la vida que podría haber tenido en el Edén. Más allá de su partida, la historia de Lilith refleja ansiedades culturales más amplias sobre el poder y la independencia, especialmente en el contexto de género. Si bien los mitos mesopotámicos a menudo celebraban el poder femenino, las tradiciones judías y más tarde cristianas transformaron a Lilith en una figura de advertencia, asociándola con el caos y el peligro. Esta demonización resalta la incomodidad que rodea a las mujeres que desafían los roles tradicionales, presentando a Lilith como una amenaza al orden y un recordatorio del costo de la autonomía. A pesar de estas representaciones, sus orígenes siguen arraigados en una visión de igualdad que, en última instancia, se consideró demasiado disruptiva para el mundo tal como se imaginaba entonces. La creación de Lilith y su eventual exilio también plantean cuestiones teológicas sobre la naturaleza del libre albedrío y la intención divina. ¿Fue su desafío parte del plan de Dios, un acto necesario para resaltar las complejidades de las relaciones humanas y los desafíos de la igualdad? ¿O fue su exilio una divergencia de la armonía divina, una consecuencia de su falta de voluntad para conformarse? Estas preguntas profundizan el significado de su historia, convirtiéndola no solo en un mito, sino en una lente, a través de la cual examinar la interacción entre la autonomía,
la autoridad y la condición humana. Como la primera mujer en afirmar su independencia, los orígenes de Lilith la colocan en el centro de las discusiones en curso sobre igualdad, poder y resistencia. Su historia nos invita a considerar lo que significa desafiar las expectativas sociales y los costos que conlleva elegir la libertad sobre la conformidad. Al mantenerse firme, Lilith se convirtió en algo más que la contraparte de Adán. Se convirtió en un símbolo de desafío, una figura cuya historia continúa provocando pensamientos e inspirando debates entre culturas y generaciones. La decisión de Lilith de abandonar el Edén marca un momento crucial en su historia y refleja un profundo acto de desafío contra un mundo que buscaba limitarla. Esta decisión no se tomó a la ligera. Representó un alejamiento significativo de lo que podría haber sido una vida de comodidad y estabilidad en el jardín del Edén. En lugar de sucumbir a las expectativas de su misión, Lilith eligió el camino incierto del exilio, una elección que cambió para siempre la forma en que sería percibida tanto en los textos religiosos como en la tradición cultural. En muchas interpretaciones, su partida se ve como un acto de rebelión definitiva, una afirmación de su individualidad e igualdad. Rechazó un sistema en el que su voz era disminuida y su papel predeterminado, y esta elección la elevó de un mero personaje secundario en la narrativa de la creación a una figura de profundo significado. Sin embargo, su exilio también significó romper los vínculos con el Edén, Adán, y la armonía que debía definir las primeras relaciones humanas. La partida de Lilith significó su voluntad de soportar las consecuencias de sus acciones, priorizando la libertad sobre el conformismo. El acto de invocar el nombre inefable de Dios para salir del Edén es uno de los momentos más poderosos de la narrativa de Lilith. En el misticismo judío, el verdadero nombre de Dios está imbuido de poder divino, y pronunciarlo es un acto de significado espiritual incomparable. Al hacerlo, Lilith reclamó autoridad sobre su destino, demostrando una profunda conexión con lo divino, incluso cuando rechazaba las limitaciones del Edén. Este acto no solo le otorgó la libertad que buscaba, sino que también selló su separación de la vida que le había dado, marcándola como una marginada. Su exilio también inició una transformación en la forma en que se la percibía en diferentes tradiciones. Mientras que algunos textos la enmarcan como una figura trágica obligada a aislarse, otros la vilipendian, retratándola como una fuerza peligrosa y malévola. Esta dualidad refleja un malestar social más amplio con las mujeres que desafían las expectativas y las normas establecidas. La transformación de Lilith de una compañera igualitaria a una temida figura de la oscuridad resalta la tendencia cultural a demonizar a quienes se resisten al control, especialmente a las mujeres. A pesar de esta demonización, la historia de Lilith también revela su resiliencia y fuerza. En el exilio, se dice que abrazó su independencia, convirtiéndose en una figura de autonomía y poder. Esta transformación puede verse como un castigo y una liberación. Si bien fue expulsada del Edén y etiquetada como una amenaza, también se labró su propio espacio en el mundo, un espacio definido por sus términos, no por los que le impusieron. Su historia desafía la idea de que el exilio es sinónimo de derrota, presentándolo más bien como una oportunidad para la reinvención y la autodefinición. El exilio de Lilith sirve como una profunda metáfora del costo de la autonomía. Al abandonar el Edén, perdió la seguridad y la estabilidad del paraíso, pero ganó algo igualmente valioso: la capacidad de vivir auténticamente. Esta elección habla de una lucha universal, la tensión entre la comodidad del conformismo y la libertad de la individualidad. El viaje de Lilith nos recuerda que la búsqueda de la autonomía a menudo conlleva sacrificios, pero esos sacrificios pueden conducir a un profundo crecimiento personal y espiritual. Su transformación también plantea preguntas sobre las implicaciones sociales y espirituales de la rebelión. ¿Fue el exilio de Lilith un fracaso? ¿O fue un acto de valentía?
Su historia nos obliga a examinar cómo vemos a quienes desafían la autoridad y se niegan a adherirse a roles tradicionales. Al alejarse de la vida que le fue dada, Lilith demostró que la verdadera libertad a menudo requiere dar un paso hacia lo desconocido, incluso cuando eso significa enfrentar aislamiento y condena. Al final, el exilio de Lilith no es solo una historia de rebelión, es una narrativa de transformación, resiliencia y la lucha duradera por la autodeterminación. Su voluntad de dejar atrás la comodidad del Edén y aceptar los desafíos de la independencia la convierte en un poderoso símbolo de autonomía. Su historia sigue resonando, inspirándonos a considerar el costo de nuestras propias libertades y el coraje que se necesita para reclamarlas. El exilio de Lilith del Edén no fue simplemente una partida física, fue un punto de inflexión espiritual y simbólico que redefinió su papel en la narrativa de la creación. Su decisión de irse, nacida de una negativa a aceptar la subyugación, es uno de los primeros actos registrados de rebelión contra una estructura opresiva. Esta elección reformó fundamentalmente su identidad y su legado, transformándola de compañera de Adán a una figura independiente, fuera de los confines del paraíso. Al hacerlo, Lilith se convirtió no solo en la primera mujer en desafiar la autoridad, sino también en la primera en reclamar plena autonomía sobre su existencia. Su exilio conlleva capas de significado. Por un lado, era una consecuencia de desafiar el orden establecido, un castigo por negarse a conformarse. Por el otro, era una afirmación de su creencia en su propio valor e igualdad. La decisión de Lilith de irse en lugar de someterse resalta la tensión entre la comodidad y la convicción, una lucha que trasciende el tiempo y continúa resonando en cualquiera que haya enfrentado la elección entre permanecer en un entorno seguro, pero restrictivo, o adentrarse en lo desconocido para preservar su integridad. El acto de invocar el nombre inefable de Dios para huir del Edén fue a la vez una declaración audaz de su conexión con lo divino y un claro rechazo de las limitaciones que se le imponían. Este momento es fundamental para comprender la transformación de Lilith. Al invocar el nombre de Dios, demostró comprensión del poder y la autoridad divinos, sugiriendo que sus acciones no estaban arraigadas en la malicia, sino en un profundo deseo de libertad. Esta invocación la marcó como una figura única en la creación, una mujer que, a pesar de desafiar el orden previsto por Dios, todavía se relacionaba con lo divino en sus propios términos. El exilio de Lilith también marcó el comienzo de su viaje como figura envuelta en la dualidad. En algunas tradiciones, se la presenta como un demonio, temido por su supuesta malevolencia y asociación con los aspectos indómitos de la vida. En otros, se la ve como una figura trágica, incomprendida y vilipendiada por atreverse a defender sus derechos. Esta dualidad refleja actitudes sociales más amplias hacia las mujeres que desafían los roles tradicionales. La demonización de Lilith puede interpretarse como un reflejo del malestar cultural con su autonomía y fuerza, mientras que su elevación en las interpretaciones feministas subraya su poder duradero como símbolo de resistencia. Las consecuencias de su exilio fueron profundas, no solo para ella, sino para la narrativa de los orígenes de la humanidad. La partida de Lilith creó un vacío en el Edén, que eventualmente sería llenado con la creación de Eva. Este cambio alteró la dinámica de la historia de la creación, con Eva siendo formada específicamente como una ayuda de Adán, en marcado contraste con el papel de Lilith como compañera igualitaria. De esta manera, el exilio de Lilith reformó la comprensión de la dinámica de género en la narrativa, posicionándola como precursora de las luchas por la igualdad que han persistido a lo largo de la historia de la humanidad. La historia de Lilith también destaca el costo personal de elegir la independencia en lugar del conformismo. Su exilio llegó acompañado de un profundo aislamiento,
ya que fue separada de la comunidad del Edén y de la protección del favor divino. Sin embargo, su voluntad de soportar este aislamiento habla de su fuerza y convicción. La historia de Lilith sugiere que la verdadera autonomía a menudo conlleva sacrificios, lo que requiere que los individuos dejen atrás la comodidad de lo familiar para seguir su propio camino. Su transformación durante el exilio también desafía las nociones tradicionales de poder e identidad. Si bien fue excluida y etiquetada como peligrosa, recuperó su narrativa, abrazando la libertad que vino con su partida. Este acto de autorreclamación es un poderoso recordatorio de que incluso ante el rechazo, existe la oportunidad de redefinirse a uno mismo. La historia de Lilith sirve como testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la capacidad de encontrar fuerza y significado incluso en las circunstancias más difíciles. Además, el exilio de Lilith plantea importantes cuestiones teológicas sobre la naturaleza de la rebelión y la voluntad divina. ¿Fue su partida una consecuencia no deseada de la creación, o fue parte de un plan divino más amplio para ilustrar la complejidad del libre albedrío y la igualdad? Al abandonar el Edén, Lilith demostró que la creación no se limitaba al acto físico de formar vida, sino que también incluía las dimensiones espirituales y morales de elección, responsabilidad y consecuencia. Esta complejidad hace de su historia uno de los aspectos más sugerentes de la narrativa de la creación. El exilio y la transformación de Lilith van más allá del simple acto de abandonar el Edén. Representan un profundo viaje de autodescubrimiento, resiliencia y la búsqueda duradera de autonomía. Su voluntad de desafiar la autoridad y aceptar las consecuencias de sus acciones la ha convertido en un símbolo duradero de fuerza e independencia, inspirando a generaciones a cuestionar las normas sociales y buscar sus propias verdades. Su historia continúa resonando, sirviendo como una advertencia y un faro de empoderamiento para aquellos que se atreven a desafiar el status quo. La historia de Lilith, aunque se originó en textos religiosos antiguos, ha trascendido su contexto original para convertirse en un símbolo multifacético, tanto en el discurso religioso como en el cultural. Su viaje desde el jardín del Edén hasta el exilio ha provocado debates, inspirado reinterpretaciones y ha evolucionado hasta convertirse en una narrativa que refleja la evolución de la comprensión de la sociedad sobre el género, el poder y la individualidad. A lo largo de siglos, el carácter de Lilith ha sido moldeado por los valores culturales y los miedos de la época, encarnando todo, desde el desafío y el empoderamiento hasta el peligro y el caos. En la antigua tradición judía, Lilith era retratada en gran medida como una figura de advertencia, una mujer cuya negativa a conformarse la llevó a ser demonizada. Se convirtió en un símbolo de rebelión contra el orden divino y social, y su exilio sirvió como advertencia de las consecuencias de salirse de las normas establecidas. El folclore la presenta como una figura amenazadora, un espíritu asociado con el peligro, particularmente para las mujeres y los niños. Esta representación refleja un malestar social profundamente arraigado con la autonomía femenina, y utiliza a Lilith como herramienta para reforzar la importancia de la obediencia y la sumisión en los roles de las mujeres. Sin embargo, el personaje de Lilith sufrió una importante reinterpretación con el tiempo. En la Edad Media, se integró en tradiciones mágicas y místicas, como las enseñanzas cabalísticas, donde a veces se la asociaba con la seducción, el caos y los aspectos indómitos del espíritu humano. En estos contextos, el papel de Lilith se expandió más allá de una mera advertencia. Se convirtió en una representación de la energía cruda y primaria que desafiaba las limitaciones de las expectativas sociales. Su figura era a la vez temida y venerada, y encarnaba las complejidades de los deseos y miedos humanos. En las reinterpretaciones feministas,
Particularmente desde finales del siglo XIX en adelante, la historia de Lilith fue reclamada como una narrativa de empoderamiento. Ya no se la consideraba únicamente una figura demoníaca, sino que se la celebraba como una pionera de la autodeterminación y la resistencia contra las estructuras patriarcales. Las escritoras y pensadoras feministas vieron a Lilith como un símbolo de la lucha de las mujeres por la autonomía, la igualdad y el derecho a definir sus propias identidades. Su negativa a someterse a Adán se convirtió en un acto de valentía, un rechazo a la desigualdad que resonó profundamente en los movimientos modernos por la justicia de género. Esta reinterpretación de Lilith también provocó un resurgimiento del interés por su historia en el arte y la literatura. En el arte del Renacimiento, Lilith fue representada a veces como una seductora peligrosa, reflejando la fascinación de la época por la dualidad de la belleza y el peligro. En el siglo XX, comenzó a aparecer en poesía, novelas e incluso música, a menudo como símbolo de desafío e individualidad. Las autoras feministas modernas han escrito extensamente sobre Lilith, retratándola como una heroína que encarna la fuerza, la independencia y el coraje para enfrentarse a los sistemas opresivos. La evolución cultural de Lilith no se detuvo en la literatura y el arte. También se convirtió en una figura destacada en los medios populares. Las películas, los programas de televisión y las novelas gráficas han reimaginado su historia, a veces presentándola como una villana, pero más a menudo como un personaje complejo que desafía las narrativas tradicionales. En estas representaciones, la naturaleza dual de Lilith, temida y admirada, subraya la tensión constante entre conformidad y libertad. Su historia resuena en el público que ve en ella un reflejo de sus propias luchas por afirmar sus identidades en un mundo que a menudo busca limitarlas. Más allá del arte y los medios, la influencia de Lilith se extiende a las discusiones espirituales y filosóficas. En la espiritualidad contemporánea, particularmente en los movimientos religiosos neopaganos y feministas, a menudo se la invoca como una figura de empoderamiento y resistencia. Su nombre está asociado con la recuperación de lo sagrado femenino, enfatizando la importancia del equilibrio y la igualdad en la práctica espiritual. Para muchos, Lilith representa los aspectos indómitos del alma, las partes que se niegan a estar confinadas por expectativas sociales o estructuras jerárquicas. El legado perdurable de Lilith radica en su capacidad para adaptarse a diferentes contextos culturales e ideológicos. Se ha convertido en un símbolo de resiliencia, una figura que desafía una categorización fácil. Ya sea que se la vea como una advertencia, un ícono feminista o un personaje complejo que encarna la tensión entre el caos y el orden, Lilith sigue siendo relevante en los debates sobre el poder, el género y la individualidad. Su historia continúa inspirando debates sobre la naturaleza de la autonomía y el precio del desafío, convirtiéndola en una de las figuras más dinámicas y estimulantes de la historia religiosa y cultural. La historia de Lilith ha viajado a través de siglos, entrelazándose en el tejido de diversas creencias religiosas, enseñanzas místicas y expresiones culturales. Inicialmente una figura nacida de textos místicos judíos, como el alfabeto de Ben Sira Lilith, comenzó como un símbolo de rebelión, una mujer que desafió las expectativas y eligió el exilio antes que la sumisión. Con el tiempo, su imagen evolucionó y se expandió, reflejando no solo las enseñanzas religiosas, sino también los miedos, aspiraciones y luchas de la sociedad. Su narrativa se convirtió en un lienzo sobre el cual diferentes épocas pintaron sus valores, ansiedades e interpretaciones del poder y el género. En la antigua tradición judía, Lilith era retratada como una presencia siniestra, una encarnación del caos y el desafío. Se la temía como un espíritu que se alimentaba de mujeres y niños, una figura a la que debía protegerse con amuletos protectores y oraciones.
Este miedo tenía sus raíces en su negativa a conformarse al dominio de Adán, lo que la llevó a su demonización. Para una sociedad patriarcal, su independencia no solo era inquietante, era peligrosa. El rechazo de Lilith a la sumisión fue presentado como una amenaza al orden natural, una advertencia sobre las consecuencias de salirse de los roles prescritos. Esta representación se utilizó como lección moral, advirtiendo contra la rebelión y celebrando la obediencia como una virtud. A medida que se desarrolló el misticismo judío, el papel de Lilith se volvió más complejo. En las enseñanzas cabalísticas, a menudo se la asociaba con Sitra Achra, el otro lado, un reino de impureza y desequilibrio espiritual. Su figura estaba vinculada a la tentación, la seducción y las fuerzas indómitas de la naturaleza que se consideraban opuestas al orden divino. Estas interpretaciones, aunque negativas, también reconocían el poder de Lilith y su lugar único en la jerarquía espiritual. Ella ya no era solo una advertencia, sino una fuerza a tener en cuenta, un recordatorio del caos que acecha cuando se altera el equilibrio. La transformación de Lilith de una figura demonizada a un símbolo de empoderamiento comenzó en serio con los movimientos feministas de los siglos XIX y XX. Escritores, poetas y eruditos comenzaron a reinterpretar su historia, centrándose en su coraje y autonomía, en lugar de en su desafío como un defecto. En estas reimaginaciones, Lilith se convirtió en una pionera, la primera mujer en exigir igualdad y rechazar la sumisión. Su disposición a abandonar el Edén, incluso a un gran costo personal, fue celebrada como un acto de valentía. Las teólogas feministas destacaron cómo su historia refleja las luchas de las mujeres a lo largo de la historia, que han sido marginadas o vilipendiadas por afirmar su independencia. Esta reinterpretación provocó un resurgimiento del interés en la historia de Lilith, lo que la llevó a emerger como un ícono cultural. En el arte, comenzó a aparecer como una figura de belleza y poder, a menudo representada con cabello largo y suelto y una presencia imponente. Las pinturas renacentistas aludían ocasionalmente a ella, aunque a menudo mezclaban su imagen con Eva o la serpiente en el jardín del Edén, reflejando la ambigüedad y complejidad de su carácter. En el siglo XX, la representación de Lilith cambió aún más y apareció en poesía, novelas y trabajos académicos feministas. Los escritores utilizaron su historia para explorar temas de identidad, libertad y las consecuencias de desafiar las normas sociales. La cultura pop moderna ha amplificado aún más la historia de Lilith, transformándola en un personaje multifacético en la televisión, el cine y las novelas gráficas. En algunas representaciones, ella es una villana, una antagonista astuta y poderosa, cuyo desafío está pintado en tonos más oscuros. En otros, es una heroína, una figura de resiliencia que inspira a otros a abrazar su individualidad y oponerse a la opresión. Su presencia en estas narrativas resalta su adaptabilidad como símbolo, capaz de resonar en audiencias de generaciones y culturas. El impacto de Lilith se extiende más allá del arte y los medios, y llega a las prácticas espirituales contemporáneas. En el neopaganismo, la Wicca y otros movimientos espirituales feministas, Lilith es celebrada como una diosa o arquetipo que representa lo sagrado femenino. Se la invoca como símbolo de fuerza, independencia y los aspectos indómitos del espíritu humano. Su historia inspira rituales y enseñanzas que enfatizan el equilibrio, la igualdad y el rechazo de los sistemas opresivos. Para muchos, ella encarna la idea de que aceptar el verdadero yo, incluso a costa del rechazo, puede conducir a un profundo crecimiento espiritual y empoderamiento. Su dualidad, temida y venerada, hace de Lilith un símbolo poderoso para explorar las complejidades de la libertad, la rebelión y la identidad. Ella sirve como recordatorio de que la lucha por la autonomía a menudo tiene un precio,
pero también tiene el potencial de una transformación profunda. Ya sea vista como una figura de advertencia o una fuente de inspiración, la historia de Lilith continúa desafiando e inspirando, invitándonos a cuestionar las normas sociales y considerar las posibilidades de vivir auténticamente. El legado perdurable de Lilith reside en su capacidad para ser reinterpretada y reinventada. No se limita a una única narrativa o papel. En cambio, evoluciona con cada recuento, reflejando los valores y las luchas de la época. Su historia es un espejo que nos muestra tanto nuestros miedos como nuestras aspiraciones, nuestras luchas y nuestras esperanzas. A través de su desafío, resiliencia y complejidad, Lilith sigue siendo una de las figuras más dinámicas y estimulantes de la historia religiosa y cultural. La historia de Lilith, si bien tiene sus raíces en textos antiguos, trasciende sus orígenes mitológicos para servir como una profunda metáfora del crecimiento personal y social. En el fondo, su historia es una historia de desafío y búsqueda de la autodeterminación, una lucha eterna que resuena profundamente en todas las culturas y épocas. La decisión de Lilith de abandonar el Edén y aceptar las consecuencias de su autonomía habla de los desafíos universales de afirmar la propia identidad frente a la oposición. Su narrativa no trata simplemente sobre la rebelión, sino sobre el coraje que se necesita para permanecer fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo exige sumisión. Una de las lecciones más poderosas de la historia de Lilith es la idea de que la verdadera libertad a menudo requiere sacrificio. Al elegir el exilio, Lilith perdió la comodidad y la estabilidad del Edén y entró en un mundo incierto y hostil. Esta decisión subraya la realidad de que defender las creencias o la identidad propias con frecuencia tiene un costo, ya sea en forma de aislamiento, rechazo o difamación. Sin embargo, su voluntad de aceptar estas consecuencias resalta el valor de la autenticidad sobre la complacencia. Lilith nos enseña que, si bien el camino hacia la autodeterminación puede estar plagado de desafíos, en última instancia, conduce a una vida vivida con integridad. Su historia también desafía los puntos de vista tradicionales sobre la obediencia y la sumisión, preguntando si el cumplimiento es siempre virtuoso. En muchas narrativas religiosas y sociales, la obediencia se celebra como una señal de fidelidad y virtud, mientras que el desafío se considera pecaminoso o destructivo. Sin embargo, la negativa de Lilith a someterse replantea el desafío como un acto de fe en uno mismo y en la creencia de que vale la pena luchar por la justicia y la igualdad. Su narrativa sugiere que no todas las formas de resistencia son actos de rebelión contra Dios. Algunos son actos de alineación con los valores más profundos de justicia y equilibrio que sustentan el orden divino. En el contexto de las luchas modernas, la historia de Lilith sirve como punto de encuentro para quienes se sienten marginados o limitados por las normas sociales. Su rechazo a un papel subordinado refleja la lucha actual por la igualdad de género y la búsqueda más amplia de justicia en sistemas que perpetúan la desigualdad. El desafío de Lilith alienta a los individuos a cuestionar los sistemas de poder y autoridad que exigen conformidad a expensas de la individualidad o la justicia. Su relato nos invita a reflexionar sobre las formas en que las expectativas sociales a menudo limitan el potencial y nos inspira a desafiar estas limitaciones en la búsqueda de un mundo más equitativo. El legado de Lilith también ofrece una perspectiva matizada de la dinámica del poder. Si bien fue demonizada por rechazar el dominio de Adán, sus acciones no estaban arraigadas en un deseo de supremacía, sino en una demanda de respeto mutuo y justicia. Esta distinción es crucial, ya que reformula su historia de una de rebelión a otra de defensa de la igualdad.
Las acciones de Lilith nos recuerdan que el verdadero poder no reside en dominar a los demás, sino en afirmar el propio valor y defender lo que es correcto, incluso frente a una oposición abrumadora. Otra lección vital de la historia de Lilith es la importancia de la resiliencia ante el rechazo. Al abandonar el Edén, Lilith enfrentó no solo el exilio físico, sino también la condena espiritual y social. Sin embargo, no permitió que este rechazo la definiera. En cambio, abrazó su nueva realidad, labrándose un espacio para sí misma y transformando su narrativa en una de empoderamiento. Esta resiliencia es un poderoso recordatorio de que el rechazo, si bien es doloroso, puede ser una oportunidad para el crecimiento y la reinvención. El viaje de Lilith muestra que incluso frente a la adversidad, es posible encontrar fuerza y propósito. Su historia también nos anima a reflexionar sobre los roles que aceptamos y las expectativas que internalizamos. La negativa de Lilith a conformarse a un rol subordinado nos desafía a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo auténticamente o nos estamos conformando a expectativas que no se alinean con nuestro verdadero yo? Su historia sirve como un llamado a la acción, instándonos a rechazar roles o sistemas que disminuyen nuestro valor y a buscar caminos que honren nuestra individualidad y valor. Además de sus lecciones personales, la historia de Lilith conlleva profundas implicaciones para el cambio social. Su desafío resalta la importancia de cuestionar los sistemas que perpetúan la desigualdad y abogar por la justicia, incluso cuando sea incómoda o impopular. El legado de Lilith nos invita a considerar cómo podemos contribuir a un mundo donde la igualdad y la justicia no sean ideales, sino realidades, y donde las personas sean libres de expresar sus identidades, sin temor a ser rechazadas o represalias. En última instancia, la historia de Lilith tiene una relevancia duradera. Nos desafía a enfrentar nuestros miedos, cuestionar nuestras suposiciones y abrazar el difícil pero gratificante camino del autodescubrimiento y la defensa de nosotros mismos. Su relato nos recuerda que la lucha por la autonomía y la igualdad nunca es fácil, pero siempre vale la pena. En Lilith encontramos una figura que encarna el coraje de estar solo, la resiliencia para enfrentar el rechazo y la determinación de forjar un camino hacia una existencia más justa y auténtica. La narrativa de Lilith contiene una gran cantidad de lecciones que trascienden el mundo antiguo y resuenan profundamente en la sociedad contemporánea. Su historia no es solo una historia de rebelión o autonomía. Es una exploración profunda de la condición humana, las complejidades de las elecciones y el costo de mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que a menudo exige conformidad. En esencia, el viaje de Lilith nos desafía a repensar las definiciones de obediencia, poder e identidad, instándonos a mirar más allá de las expectativas sociales para descubrir nuestro verdadero yo. Una de las lecciones clave que enseña la historia de Lilith es el coraje necesario para enfrentar la opresión, incluso cuando las probabilidades están en tu contra. La decisión de Lilith de abandonar el Edén no fue un acto precipitado. Fue una elección deliberada rechazar una vida de subordinación. Ella entendió las consecuencias de su desafío, pero prefirió la libertad a la sumisión. Este acto sirve como un recordatorio eterno de que la verdadera valentía a menudo implica tomar decisiones difíciles que priorizan la integridad sobre la comodidad. En nuestras propias vidas, nos enfrentamos a momentos en los que debemos elegir entre mantener el status quo o defender lo que creemos que es correcto. La historia de Lilith nos inspira a tener el coraje de elegir lo último, incluso cuando esto tenga un costo personal. Su historia también invita a reflexionar sobre la relación entre rechazo y crecimiento. El exilio de Lilith del Edén podría interpretarse fácilmente como una pérdida, pero también puede verse como un paso necesario en su transformación. Al abandonar los confines del paraíso, tuvo la oportunidad de redefinirse a sí misma y su propósito. Esta perspectiva convierte el rechazo de algo temible
en un catalizador del cambio. De esta manera, la historia de Lilith nos recuerda que los momentos de la vida en los que nos sentimos desechados o excluidos son a menudo los mismos momentos que nos llevan hacia nuevos comienzos y una mayor comprensión. Otra lección profunda de la historia de Lilith es su desafío al concepto de obediencia como virtud universal. Durante siglos, los sistemas religiosos y sociales han defendido la obediencia, especialmente para las mujeres, como una cualidad esencial. La negativa de Lilith a someterse a las exigencias de Adán presenta una visión alternativa, que la obediencia solo es virtuosa cuando se alinea con la justicia, la equidad y el respeto mutuo. Su desafío no nació de la malicia o la rebelión por sí misma. Era una afirmación de su derecho a la igualdad. Esto nos invita a examinar críticamente los sistemas y estructuras que exigen nuestro cumplimiento y a preguntarnos si realmente sirven a un propósito superior o simplemente perpetúan la desigualdad. El cuento de Lilith también destaca la importancia de la autoconciencia y el respeto por uno mismo. Su negativa a inclinarse ante Adán tenía sus raíces en su comprensión de su propio valor. Se veía a sí misma como igual a Adán, creada de la misma tierra y merecedora de la misma dignidad. Este sentido de autoestima le permitió mantenerse firme frente a una oposición abrumadora. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que conocer y respetar el propio valor es esencial para afrontar los desafíos de la vida. Nos anima a rechazar situaciones que disminuyen nuestro valor y a buscar entornos y relaciones que honren nuestra individualidad. En un contexto social más amplio, la historia de Lilith plantea preguntas importantes sobre la dinámica del poder y los sistemas que perpetúan la desigualdad. Su rechazo a un papel subordinado refleja las luchas que enfrentaron los grupos marginados a lo largo de la historia. Aquellos que han sido silenciados, excluidos o vilipendiados por desafiar el status quo. La narrativa de Lilith nos inspira a abogar por un mundo donde el poder se comparte, el respeto es mutuo y se celebra la individualidad. Exige un esfuerzo colectivo para desmantelar los sistemas opresivos y crear espacios donde todos puedan prosperar. Además, el legado de Lilith es un testimonio de resiliencia frente a la demonización. A pesar de ser presentada como una figura peligrosa y malévola en muchas tradiciones, su historia ha perdurado, reinterpretada y reclamada continuamente. Esto habla del poder duradero de la resistencia y de la capacidad de remodelar las narrativas. Para aquellos que han sido malentendidos o tergiversados, la historia de Lilith ofrece la esperanza de que es posible recuperar la agencia y redefinir cómo se percibe a uno. Su historia también nos recuerda la importancia de forjar nuestros propios caminos, incluso cuando se desvían de las expectativas de la sociedad. El viaje de Lilith nos enseña que hay fuerza en estar solo, en abrazar lo desconocido y en priorizar la autenticidad sobre la aceptación. Ella nos desafía a considerar qué concesiones hacemos en nuestras propias vidas, y si esas concesiones sirven a nuestro mayor bien. Siguiendo su ejemplo, nos animamos a dar pasos audaces hacia la vida que debemos vivir, independientemente de los desafíos que puedan surgir. Finalmente, la historia de Lilith nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la igualdad y el trabajo aún necesario para lograrla. Su lucha por alcanzar la igualdad con Adam refleja los esfuerzos globales en curso para lograr la equidad de género, eliminar la discriminación y garantizar que todos tengan voz. La negativa de Lilith a aceptar la desigualdad es un llamado a la acción, para que todos nosotros desafiemos la injusticia, donde quiera que la encontremos, y trabajemos para crear un mundo que honre la dignidad y el valor de cada individuo. En resumen, la historia de Lilith es una profunda lección de coraje, autoconciencia y resiliencia. Nos desafía a repensar las narrativas tradicionales, aceptar nuestra individualidad y luchar por un mundo más equitativo.
Su legado, aunque antiguo, sigue siendo profundamente relevante y ofrece inspiración para cualquiera que busque vivir auténticamente y mantenerse firme en sus convicciones. La historia de Lilith puede no ser parte del canon bíblico, pero se niega a ser olvidada. Como la primera mujer que eligió la libertad sobre la sumisión, es un símbolo de desafío, resiliencia y poder de elección. Su exilio del Edén no fue solo un castigo, sino una declaración de independencia. Una voluntad de alejarse de una situación que exigía que ella fuera menos de lo que fue creada para ser. El legado de Lilith nos desafía a repensar las narrativas que aceptamos y los roles que desempeñamos. Su historia nos recuerda que la verdadera igualdad requiere valentía y que el camino hacia la libertad rara vez es fácil. Ella nos llama a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a defender lo que creemos, incluso cuando nos cueste? ¿Estamos preparados para desafiar los sistemas que exigen sumisión en lugar de celebrar la individualidad? Ya sea vista como una advertencia o un faro de empoderamiento, Lilith sigue siendo una figura de intriga e inspiración. Su historia trasciende el tiempo y habla de la lucha universal por la autonomía y la búsqueda de la justicia. La negativa de Lilith a someterse no es solo un acto de rebelión, es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y de la búsqueda duradera de la igualdad. En su desafío, creó un legado que continúa inspirándonos y desafiándonos hasta el día de hoy.